y estoy hablando de Marcelo Fernández, el presidente de la Confederación General Empresaria de República Argentina y propietario de Lin Sociedad Anónima, que justamente hace cierres. No salió de casualidad. Muy buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, Juan, bueno, un saludo al de Bahía Blanca, gracias por la presentación. Es verdad, o sea, fabrico cierre, con lo cual siempre hago ese chiste tonto, digo, el cierre lo tengo no por jerarquía, sino porque lo fabrico. Claro, tal cual. Y te vamos a aclarar antes que nada, porque hemos visto algo en el canal de YouTube de Cejera, no te vamos a preguntar nada del Chiquitapia, no te hagas problema. No, por favor, gracias. Bueno, Marcelo, no, queríamos en principio, nosotros siempre decimos que la economía verdadera es la economía real, es la de empresarios obreros trabajando y haciendo cosas y vendiendo, no tanto de los papelitos, de las acciones y demás. Entonces queremos empezar que nos caracterices un poco la situación, si vos querés, general de las pymes en la Argentina. A ver, la situación, digamos, que está ocurriendo hoy, por suerte es oficial. Digo por suerte porque viste que uno cuando quería hacer política podía decir que hay crecimiento, que no hay crecimiento, que hay inflación, que no hay inflación, que hay esto, que hay lo otro. Entonces vos los números lo adecuabas a como te convenía políticamente decirlo. Pero hoy tenemos el INDEC, ¿sí? Que, bueno, según resaltan, funciona, y con lo cual los números que hay son oficiales. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que yo te voy a decir es lo que está ocurriendo, no es lo que a mí me parece o que yo lo estoy haciendo tendencioso porque quiero ser opositor o son buenos son oficialistas. ¿Y a qué me refiero? Al 50% de la capacidad industrial instalada en funcionamiento, a la baja del consumo, al cierre de 17.000 empresas, a la pérdida de 250.000 puestos de trabajo oficiales, a la facilitación de importaciones por el incremento de posiciones arancelarias terrible, se nota que ha crecido en todos los rubros, al 26.000% de suba en una posición arancelaria que es aberración, que en el mundo no ocurre, que es la ropa usada, algo que no se puede creer que un país como el nuestro, que tuvo una industria textil y de diseño y de jerarquía y de calidad cara, sí, es probable, pero eso de tener ropa usada, la verdad, a $1 el kilo es una locura. Entonces, estos números, ¿qué te refieren? Que la situación de la industria es crítica. Y ahora está vinculada con el comercio. ¿Por qué el comercio? Porque el comercio está sufriendo la compra en plataformas. La compra en plataformas es la gente que de su casa, en un bar, se juntan 4 o 5, se ponen en una laptop con un celular y dicen, ¿sabes que podemos comprar tal artículo de Hong Kong? No me digas, sí, a ver cuánto vale. Con la tarjeta de crédito, $1.000 te lo entregan en tu casa. Bueno, si todos hacen lo mismo, esos 4 no van a un comercio a comprarlo, es decir, lo reciben en su casa, con lo cual ya no es un producto que no solo hace la industria, sino que tampoco vende el comercio. Claro. Imaginemos en Bahía Blanca que la sociedad bahiense, los chicos que van a las universidades, en vez de comprarse indumentarias, calzado o algo de marroquinería o anteojos en los comercios de Bahía Blanca, se lo empiezan a comprar de esta manera en las plataformas. ¿Qué pasa con el comercio de Bahía Blanca? Y bueno, empieza no solamente a tener baja el consumo, sino a cerrar. Y esto es lo que está ocurriendo, y esto hay que decirlo, y se lo advertimos al gobierno. Si seguimos con esta política, seguramente no solamente la industria la va a pagar, sino también el comercio, y ni hablar en las ciudades, como el caso de la de ustedes, de Bahía Blanca, donde, vuelvo a decir, si la gente esquiva a los comercios y lo puede comprar desde su casa y le llega a la puerta de su casa de otra parte del mundo, estamos sonados. Claro. Marcelo, pero además es una apertura indiscriminada cuando grandes... No, es facilitación, Juan, es facilitación. Porque si vos hablas de apertura indiscriminada, no, te explico por qué. Es porque tuviste cierre. ¿Cuál es el antónimo para decir apertura? Vos tenés que hablar de cierre. Es decir, está bien. Si tuviste apertura, es cierre. Y acá nunca hubo cierre. Perfecto. Que vos me digas, no, pero pará, sale un liberal y te dice, señor, no, pero había restricciones, Ereja y Sira, que me tenía controles aduaneros. Está bien, pero la importación pasaba esos filtros y entraba. ¿Por qué te lo digo yo? Porque muchos de nosotros tenemos los mismos competidores que teníamos en la década del 90 con el mismo quit. Es decir, si hubiera habido cierres, estas empresas hubieran cerrado. Claro. No tendrían el mismo quit de la década del 90. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vos hoy lo que tenés es una facilitación de importaciones. Bien. Muy claro y lo tomo, claro que sí. Esta es la idea. Sí, sí, tenemos que aprender. No, para que no se hable de apertura, porque los economistas no meten la palabra apertura indiscriminada, claro. Y sobre todo por ahí el que quiere hacer oposición. Y se equivocan, claro. Porque ellos mismos tenían que decir, no es una apertura, es una facilitación. Sí, si vos quintás controles, si vos quintás medidas aduaneras, si vos quintás licencias no automáticas para importación, si vos quintás aranceles aduaneros, si vos quitas un dumping,
¿Qué estás haciendo? No estás abriendo. Vos ya estabas abierto. Sí, ¿Por claro. qué? Porque yo podía importar con impuesto al dumping. Pagaba un impuesto Claro. y la mercadería entraba. Era más cara, me la retaseaba, me hacías problemas, me dijiste, bárbaro, tenés razón, pero entraba. Entonces Claro, no es claro. que vos abriste, no es que Sí, vos sí, abriste. sí, sí, Yo te está expliqué todo eso, entonces te clarísimo. facilité a vos la posibilidad de importar. Clarísimo. Y por ahí, Marcelo, el instrumento, digamos, mayor, de más importancia para facilitar es el tipo de cambio. Porque Por ejemplo, si el también, dólar estuviera a 5.000 sí. pesos, no habría tanta fiebre No, importadora. seguro. No, seguro. Pero bueno, Yo- a ver, la variable del tipo de cambio, viste, si nos escucha un importador, te va a decir de todo, digamos, que es muy caro, y si te escucha el exportador, te va a decir el dólar de hoy es muy barato. Entonces, estamos en ese desfiole que nunca los argentinos tuvimos tener un dólar competitivo para todos, para el que exporta, para el que exporta, para todos. Siempre tuvimos un dólar medianamente favoreciendo algunos sectores, cuando había devaluaciones o cuando vos lo atrasás. Ujú. Entonces, ahí viene porque hoy lo estás atrasando para los extranjeros que vienen a invertir para que ganen con pocos pesos más dólares. Claro. Bien, ahí a lo que iba en la pregunta cuando hiciste la aclaración muy pertinente y agradecemos, es que No, por favor. en el mundo, grandes actores del mundo como Estados Unidos está a la vez poniendo aranceles, o sea, se va cerrando un poco más otros mercados y nosotros tenemos una facilidad de ingreso amplia. Esto no pareciera tener buen destino. No, pero por supuesto que no, pero a ver, es una política errada que nosotros se la queremos hacer notar al gobierno y lo decimos para no es ponerlo piedras, sino que le queremos ayudar en lo que nosotros creemos, que si toma medidas le va a ir mejor. No es que, ahora, ¿sabés qué pasa? Que la desconfianza del gobierno es muy grande hacia los sectores industriales y también a los comerciales, porque cree que ni bien tengamos demanda, aumentamos los precios. ¿Y sabés qué se hace? Lo que hizo alguien que de política sabía algo, ¿no es cierto? Perón, ¿qué hizo cuando quiso volver en el 73? Se dio cuenta que acá había problemas de esa índole, entonces le pidió a Helvar, y Helvar lo hizo porque lo tenía en la cabeza, el pacto social, Claro. acuerdo de precios y salarios, y de ahí se pensaba una Argentina grande, que por supuesto la dictadura se encargó, lamentablemente con la muerte de Perón y el desgobierno que había, obviamente se facilitó que venga un golpe militar y que después instale un modelo económico. Pero digo, si no hubiera pasado eso y la Argentina hubiera tenido la suerte de que Perón hubiera habido más años, el pacto social era un acuerdo de precios y salarios que te permitía un despegue porque te daba previsibilidad, no tenías inflación y sabés a dónde ganaba más la gente, con producción y productividad. Claro. Sí, el esquema del pacto social hoy no figura de ninguna manera en la agenda No, del gobierno. no, ni locos. Claro. Y No, vos, y el acuerdo de precios y salarios tampoco. Vos, Marcelo, desde dentro de la dirigencia empresaria, ¿considerás que si hubiera una propuesta de pacto, la dirigencia lo aceptaría en buen grado? Yo doy por descontado que los trabajadores sí. No, la inversión también, porque la gente tenía previsibilidad, sabría cuánto tendría que pagar, sabría a cuánto se tendría que ajustar y con quién tendría que competir. Hoy estamos sin saber nada, porque, a ver, la gente le está aumentando el costo de vida. ¿Y a dónde va a ir a pedir? A las empresas que venden poco, que no fabrican, que no producen y que tienen un montón de problemas e impuestos altísimos. Entonces, la empresa dice, no tengo. ¿Y a quién jodés? Al trabajador y a la clase media. Y entonces no tenemos reactivación del mercado interno. Entonces, a ver, la inflación que hay, que hoy no sé cuánto fue, porque estuve en reunión, justo me levanté, recién acaba de terminar, por eso le pedí, salió hasta ahora, no vi cuánto fue el índice de inflación, que seguramente ustedes habrán dado los diferentes medios. 2.4. Bueno, 2.4. Fíjate de qué fue, de servicios y transporte. Entonces, eso va a hacer que tus trabajadores te digan, che, pará, la señora que vos tengas en tu casa te va a decir, mira, ahora aumentame porque me cuesta más el colectivo para llegar a trabajar acá. Y vos decís, pero a mí mis ingresos van para atrás, no van para adelante. Te mantengo el trabajo, pero no te puedo aumentar. Y pero a mí me estoy ganando menos. Y yo no quiero ganar menos, yo quiero ganar lo que ganaba. Entonces, esta cuestión es lo que le planteamos al gobierno. Es decir, esto se va a volver una discusión entre sectores y nosotros resulta que no la podemos resolver. Claro. Y cómo, imagino que hacia adentro del entramado de industrias hay realidades muy diversas. ¿Cuáles ves como más afectadas? ¿Cuáles ves con mayores dificultades? ¿Cuáles, por el contrario? Recién leíamos una noticia de que había expectativas de generación de empleo y uno entraba a la nota
y eso se daba en el área de finanzas y seguros. Digo, bueno, estamos jodidos, ¿no? ¿Cómo ves hacia el interior del empresariado pyme esos matices? Mira, acá estábamos reuniendo en Cejera, recién vino la ministra de Trabajo de Axel Kicillof, Mara, no me acuerdo del apellido, pero estábamos justamente, sí. Y nos vino a hablar sobre, bueno, justamente Mara se acaba de levantar y se acaba de ir, porque hoy todos los sectores le plantearon problemas. Entonces yo te diría que todos los sectores en general están con las dificultades que planteamos al principio, con la baja de la capacidad industrial instalada, con la baja del consumo, con el aumento de costos, bueno, obviamente con la facilitación de importación de cada uno de estos sectores que también se encuentran con el producto importado, y el querido y viejo contrabando que se ha incrementado y mucho. Entonces todos los sectores están mal. Los únicos que están más o menos son algunos vinculados a los servicios de todo tipo, financieros, de seguro. Hoy se ha reactivado el sector inmobiliario, porque claro, al no ver mucha inflación y la gente tener economía y de tener plata ahorrada, por ahí compra o alquila, ¿viste? Y se dan operaciones, pero los demás están todo embromado. Y bueno, como siempre se dice, el sector vinculado al petróleo, claro. A las empresas vinculadas a los servicios mineros, que están tratando de desarrollar, que todavía falta mucho, eso, y al gas. Pero bueno, los demás, todos los manufactureros, muy perjudicados, y sobre todo los de mano intensiva. Claro. Y imagino, por lo menos en el canal de Cejera, aprovechamos a invitar a los oyentes a que pasen por allí. El canal de YouTube de Cejera hay... Sí, Empresarios TV. Empresarios TV, todo junto. Empresarios TV, ahí está. Empresarios TV, todo junto. Ahí, perfecto. Vimos que hiciste una entrevista con uno de los secretarios generales de la CGT. Con Jerónimo. Con Cristian Jerónimo. Cristian Jerónimo, del sindicato del vidrio, ¿sí? Exacto, empleado del vidrio. La charla resultó muy muy interesante para quienes la vimos. ¿Qué te pareció a vos esa charla? Bueno, yo tengo diálogo, obviamente, como presidente Cejera. Ahí soy un entrevistador empresario que trata de preguntar lo que todo el empresariado le preguntaría a quien está en la mesa, con las inquietudes que tenemos. No son personales, sino que son las inquietudes que veo y yo recojo de todo, la traslado. Yo tengo buena relación institucional. Ahora, por supuesto que uno trata de incentivar el diálogo permanente con el sector obrero, porque tienen los problemas que tenemos nosotros, y el trabajador y el empresario tenemos las mismas dificultades. No es que estamos en lados diferentes. Entonces, tenemos que tener una estrategia común y sobre todo hacer una mea culpa. Nosotros podríamos haber resuelto muchos de los temas laborales en los convenios colectivos, y no lo hemos hecho. Y es un error grave y una mea culpa que tenemos que hacer como sector privado, porque después no nos quejemos cuando legislan por nosotros. Claro, claro. ¿Forman parte de alguna instancia de consulta para esta nueva reforma laboral que se está planteando? No, para nada. La Cejera no fue consultada para nada, pero va a hacer propuestas, y agradezco a veces la conexión con los medios, como el caso de ustedes. Seguramente no nos va a dar tiempo hoy, pero en otra oportunidad tirarle un par de títulos y te los voy a escribir para que sea para una próxima nota, para que ustedes vean que nosotros no es que estamos en el enunciado, queremos hacer propuestas con la elaboración de la propuesta, no con el hecho de decir título y después guardarnos que otro resuelva. Hay cosas para resolver, no les quepa ninguna duda, pero no hace falta asustar a nadie ni quitar derechos. Hay que organizar cuestiones que son costos ocultos que tenemos por la legislación laboral, que te diría el movimiento obrero, inclusive hasta ni siquiera se metería, por ejemplo, y te doy uno, el hecho de las multas. Claro. El cálculo ese desorbitante que a veces... Sí, claro, exactamente. Claro, bueno, está. Y vos mencionabas a la herramienta de los convenios colectivos como una herramienta que fue subutilizada en todo caso. Pero seguro, pero obvio, es lo que nos rige. Si vos te pones de acuerdo con el sector laboral y con tu sindicato, y con tu sector ya tenés muchas cosas solucionadas. Pero evidentemente, bueno, no se ha hecho, por ahí lo ha hecho algún gremio, lo hicieron los petroleros en algún caso, alguna vez se lo hizo la construcción, pero los demás no lo han hecho. Bueno, tarea para el hogar. Perfecto. Sin duda. Sí, nosotros siempre decimos que no se trata solamente de llorar en los rincones diciendo que Milei es malo, sino que hay que saber construir, saber proponer. No, exactamente. Por eso digo que hoy sentarnos, y esta nota que te agradezco mucho que me llamen de Bahía Blanca, la que siempre me ha tenido en cuenta y que me tengan para poder salir. Digo, pero a ver, es muy fácil en estos 15 minutos haber criticado a Milei. Es muy sencillo, podemos decir cualquier cosa. Claro. El tema es que tenemos que proponer a la sociedad, porque la sociedad ya está cansada de escuchar esto de las críticas, y fíjate que hasta ya se escapa de votar. Ya no es broma lo que está ocurriendo, ha pasado en el país. Entonces, si no empezamos como dirigentes a tener propuestas más allá de las críticas y aportes para que la sociedad las evalúe, y después
quienes quieran representarnos van a tener que llevarlas adelante, porque si no, entonces no nos van a representar. Pero tenemos que tener propuestas. La crítica la hace cualquiera, es lo más sencillo que hay. Totalmente. La última, Marcelo, y te agradezco enormemente todo el tiempo que siempre nos has dedicado. Hay el concepto del pacto social. ¿Es el núcleo? ¿Es el foco? ¿A donde uno Pero aspiraría? yo creo que sí, porque todos los países del mundo han salido con acuerdo de precios y salario. Lo que pasa es que acá se hicieron mal. Cuando se hicieron bien, duró 9 meses, pero duró 9 meses porque tenías un poder político con un presidente que tenía un poder político como Perón, y la cabeza de José Bergelbach, que era fundamental para esto, que era un empresario, no era un economista. Claro. Y tuvo inflación cero, pleno empleo, distribución de riqueza 50 y 50, y quienes lo defenestran lo quieren llevar a Rodrigazo y omiten decir que 9 meses estuvo como ministro de Economía Gómez Morales después de Gelbart. Claro. Y Gelbart que le cae la gestión cuando se va Perón, cuando se muere Perón. Claro. Porque obviamente queda en Isabel y López Rega. ¿Te imaginas que sostener un acuerdo social, sostener un acuerdo de precios, sostener control sobre quienes se quieren, digamos, evadir esto y tratar de ponerte piedras en el camino, pues necesitas mucho poder político? Y sabemos que la Argentina, lamentablemente, después del 1 de julio del 74, con el gobierno que no tenía ningún tipo de poder, con el cual el plan Geva, el plan Trienal, no tenía ninguna manera de triunfar. Entonces, ¿qué hacen? Quienes lo quieren defenestrar de acuerdo al precio salario, dicen que el plan Gelbart llegó al Rodrigazo, y se olvidan que estuvo 9 meses Gómez Morales, y que obviamente del 1 de julio del 74 hasta que llegó Celestino Rodrigo al año, hubo un desgobierno total en Argentina. Sí. Bueno, Marcelo, nuevamente 1.000.000 de gracias por todo este rato, y esperamos el año que viene, porque hoy es el último programa del ciclo 2025, así que esperamos tenerte aquí el año que viene, hablando de estas cosas. Pero cuando usted lo disponga, y ojalá para los oyentes de Bahía Blanca tengamos una mejor noticia. Seguramente. Ojalá. Un gran abrazo, Marcelo. Gracias, Juan. Un gran abrazo a ustedes. Feliz año. Gracias.